Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y sobre todo con muchísimas ganas de descubrir juntos algo que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa y les ha mantenido en vilo por mucho tiempo. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las relaciones entre las estrellas turcas. Específicamente, vamos a hablar de uno de los temas más comentados, debatidos y esperados por los fans de las telenovelas turcas y, en particular, de una pareja que nos hizo soñar a muchos, Demet Özdemir y Can Yaman. Exactamente, vamos a desentrañar el misterio. ¿Qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Qué hay de cierto en todas las especulaciones, rumores y noticias que han circulado? Y sobre todo, ¿qué es lo que todos queremos saber? ¿Cuál es la verdad detrás de su relación? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el enigma, a analizar las pistas y a explorar las posibles razones detrás del final de esta historia que para muchos parecía sacada de un cuento de hadas. Pero antes de empezar a sumergirnos en el tema principal, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a mi canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de estar al tanto de todos mis vídeos. Así no se perderán ninguno de mis análisis, noticias, y todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las series turcas. Suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones y, por supuesto, acompáñenme en esta aventura, donde descubrimos juntos los secretos y las historias detrás de nuestros actores favoritos. Ahora sí. Volviendo al tema central, hablemos de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Quién no recuerda la magia que desprendían como Sanem y Can Divit en la exitosa serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador? La serie, que se convirtió en un fenómeno global, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, y gran parte de su éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas. La conexión en pantalla era palpable, intensa y sobre todo, creíble. La pasión que transmitían a través de sus personajes cautivó a millones. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Fue un flechazo, una explosión de sentimientos que para muchos traspasó la pantalla. Durante la emisión de la serie y aún después de su final, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, análisis de lenguaje corporal y exhaustivos debates que buscaban confirmar o desmentir esta teoría. Los fans, enamorados de la pareja en la ficción, deseaban con fervor que la historia de amor de Sanem y Can Divit continuara en la vida real. ¿Y cómo culparlos? La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban, los gestos de cariño, las bromas y el apoyo mutuo, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o compañerismo de trabajo. La química entre Demet y Can era innegable. Sus miradas, sus risas, la forma en que se complementaban en escena, todo indicaba una conexión especial. La serie se benefició enormemente de esa química, ya que hizo que la historia de amor entre Sanem y Can fuera aún más creíble y cautivadora. Los fanáticos se identificaron con sus personajes y soñaron con encontrar un amor tan apasionado y profundo como el de ellos. Y para ser honestos, hubo momentos que nos hicieron creer en un cuento de hadas, momentos que alimentaron la esperanza de los seguidores y que parecían confirmar los rumores de romance. Vimos fotos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, eventos a los que asistían juntos y viajes donde se les veía compartiendo momentos especiales. En más de una ocasión, las publicaciones en sus redes sociales parecían indirectas, guiños y mensajes cifrados que alimentaban la esperanza de los seguidores. Vídeos en los que se les veía tomados de la mano, compartiendo abrazos y sonrisas, alimentaban la ilusión de una relación que trascendía la pantalla. Recuerdo especialmente las publicaciones de sus cumpleaños, donde ambos se dedicaban mensajes llenos de cariño y admiración. Las fotos en las que se mostraban cómplices, riendo y disfrutando de la compañía del otro, se convirtieron en el deleite de los fans, que esperaban ansiosamente la confirmación oficial de la relación. Eran tiempos de ilusión, de esperanza y de sueños compartidos. Pero como todos sabemos, la realidad no siempre es como la soñamos. Con el tiempo la situación se fue tornando más compleja. Los rumores se intensificaron. Se habló de peleas, discusiones y desencuentros. Se dijo que la fama repentina de Can Yaman, su carácter fuerte y sus decisiones profesionales habían afectado la relación. Otros mencionaron que existían diferencias irreconciliables en cuanto a sus aspiraciones y estilos de vida.
Y lamentablemente en el mundo del espectáculo, los rumores suelen tomar fuerza y a veces, incluso se convierten en realidades aunque no sean del todo ciertas. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias sobre esta pareja de ensueño, comenzaron a especular sobre los motivos de sus supuestas peleas. Se mencionaron desacuerdos sobre proyectos profesionales, celos y la dificultad de compaginar sus apretadas agendas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans defendían a uno u otro, alimentando aún más la controversia. La presión mediática, las expectativas de los seguidores y las constantes especulaciones terminaron por pasar factura. Lo cierto es que con el paso del tiempo, las noticias sobre Demet y Can comenzaron a distanciarse. Sus apariciones juntos se hicieron cada vez menos frecuentes. Sus interacciones en redes sociales se volvieron más distantes. Los mensajes de cariño y las dedicatorias especiales se redujeron, y finalmente ambos tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet Özdemir continuó su exitosa carrera actoral, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Protagonizó otras series turcas de gran éxito como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde interpretó a Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo. Luego asumió el papel de Farah en la serie Farah, donde volvió a demostrar su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones intensas. Además ha participado en películas y ha sido imagen de importantes marcas, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa y con una gran capacidad para reinventarse. Ha sabido adaptarse a los cambios, afrontar los desafíos y mantenerse firme en sus convicciones. Actualmente sigue trabajando arduamente, seleccionando cuidadosamente sus proyectos y manteniéndose conectada con sus fans a través de las redes sociales, donde comparte momentos de su vida, sus trabajos y sus reflexiones. Por otro lado, Can Yaman, tras el éxito de Erkencikus, decidió apostar por una carrera internacional. Buscó nuevos horizontes y se adentró en el mercado italiano, donde ha logrado gran popularidad. Participó en la serie By Yale, Señor Equivocado, aunque no tuvo el mismo éxito que su anterior trabajo, y luego protagonizó series como Viola come il mare, Viola como el mar, y El Turco. Can se ha mantenido activo en la actuación, y a pesar de algunos escándalos y controversias que han generado debate, sigue siendo uno de los actores turcos más populares a nivel mundial, con una gran base de fanáticos en diferentes países. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de todo esto? ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Por qué a pesar de la conexión que parecía existir, su relación no prosperó? La respuesta, amigos, es que solo ellos saben la verdad completa. Han mantenido silencio en gran medida, y es su derecho a la privacidad. Sin embargo, a través de entrevistas, declaraciones indirectas y pequeñas pistas, podemos deducir algunas cosas. Aunque no han dado declaraciones oficiales que expliquen los motivos de su ruptura, algunos detalles han ido saliendo a la luz. Parece ser que la presión mediática, las expectativas de los fans, la juventud y las diferencias en sus personalidades fueron factores clave en la ruptura. La fama repentina y el protagonismo de Can, sumado a sus decisiones profesionales, posiblemente crearon un ambiente de tensión y desconfianza. La dificultad para conciliar sus vidas personales con sus apretadas agendas profesionales y la distancia geográfica también pudieron influir en su separación. Se rumorea que Can, al inicio de su carrera, tenía una actitud un tanto arrogante, lo que pudo haber afectado la relación con Demet, quien es conocida por su sencillez y profesionalismo. Las diferencias en sus estilos de vida, sus aspiraciones profesionales y sus prioridades pudieron haber generado conflictos y desacuerdos. La necesidad de cada uno de seguir su propio camino y de tomar decisiones que consideraban importantes para su futuro profesional también pudo haberlos distanciado. Es importante recordar que aunque nos encante soñar con el amor y con las relaciones perfectas, las relaciones son complejas y requieren de muchos factores para funcionar. A veces la química en pantalla no es suficiente para mantener una relación en la vida real. Las presiones de la fama, los compromisos profesionales y las diferentes prioridades pueden ser obstáculos difíciles de superar. Y es perfectamente válido que por diferentes razones, dos personas decidan tomar caminos separados, aunque hayan sido muy felices juntas en algún momento. Hoy en día, Demet como Can han seguido adelante con sus vidas. Han encontrado nuevos proyectos profesionales, nuevas amistades y, en el caso de Demet, nuevas experiencias amorosas. Es importante respetar sus decisiones y dejar de lado las especulaciones y los rumores.
Lo más importante es que ambos sean felices y que continúen brillando en sus respectivas carreras. Demet se casó con el cantante y actor Ethan Hawke, aunque su matrimonio no duró mucho. La actriz ha demostrado una gran resiliencia ante las adversidades, enfocándose en su trabajo y en su crecimiento personal. Khan, por su parte, ha enfocado sus energías en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Ambos han demostrado profesionalismo y dedicación en sus trabajos. En resumen, ¿qué pasó con Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta es que, como en muchas historias de amor, la realidad fue más compleja que la ficción. Las presiones de la fama, las diferencias personales, las expectativas de los fans y las circunstancias de la vida llevaron a que su relación no prosperara. Sin embargo, su paso por Erkencikus nos regaló momentos inolvidables y nos demostró que en la pantalla, la magia puede ser real. La historia de Demet y Can nos recuerda que el amor y la fama no siempre son compatibles. A veces la presión mediática, las expectativas de los demás y las propias inseguridades pueden afectar una relación, incluso aquellas que parecen perfectas. Es importante recordar que cada persona tiene su propio camino y que las decisiones que tomamos son válidas y respetables. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Recuerden que la verdad sobre la relación de Demet y Can solo la conocen ellos, pero es importante respetar su privacidad y valorar el trabajo que hicieron juntos. Su paso por Erkencikus nos dejó un legado de amor y pasión que sigue vigente en nuestros corazones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tus comentarios son muy importantes para mí. Cuéntame qué te pareció el vídeo, si tienes alguna opinión sobre el tema y qué otros temas te gustaría que abordara en futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.